Ahora sí. Buenos días, pues vamos a empezar. Bienvenidos a los que estáis aquí de manera presencial y también un saludo a los que nos seguís por Zoom. Es la última clase. Los latinos decían prima non data, última dispensata, pero aquí no la vamos a dispensar, vamos a ver la última de las clases de este curso sobre orígenes históricos del cristianismo. El curso que viene también seguiremos, porque alguien nos preguntaba, seguiremos con la continuación, que veréis por la clase de hoy que es necesaria. Y el próximo curso llevará por título La fe que venció a un imperio. Pero todavía nos queda la última clase de hoy, pues que creo puede ser de interés para vosotros. Bueno. Repaso un poquito lo que hemos ido dando en este año, que fue, en primer lugar, ubicarnos en cuáles son las fuentes de las que obtenemos la información para hablar de estos temas. Fuentes las hay de dos tipos, unas escritas y otras no escritas. Las fuentes escritas, algunas son canónicas, es decir, que están reconocidas como autoritativas por parte de la Iglesia, y otras fuentes son no canónicas. Y luego también pues, hay fuentes no escritas que pues, son las fuentes que nos proporciona el conocimiento de la arqueología, la numismática, etc. Bueno, estamos repasando para algunos que os estáis incorporando ahora. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Si recordáis, los que lo hayáis seguido, pues primero intentar ubicar el momento histórico y también el momento cultural en el cual surge el cristianismo. Ahí vimos un contexto religioso judío. Jesús nació judío, vivió como judío y murió como judío. Y el cristianismo originariamente, como vimos también recientemente, no es sino un movimiento de renovación espiritual intrajudío dentro de la propia religiosidad judía. Vimos también el contexto cultural, que es el helenismo. La cultura griega se había extendido por toda la parte oriental por medio de las conquistas de Alejandro, que después se dividió esos territorios entre sus generales, y esos generales extendieron la cultura griega allá donde fueron y también asumieron aportaciones culturales de la parte oriental. Por supuesto, también los judíos, cuando fuimos resumiendo esa parte de la historia del pueblo judío, también sufrieron, padecieron, enfrentaron esa helenización. Y hubo siempre un problema doble, una opción era la asimilación, el ser asimilados, el adaptarse a esa cultura helénica, y el otro fue el rechazo, la resistencia. Y todo eso pues llegará incluso también a impactar o afectar a los propios orígenes del cristianismo. Y luego el contexto social, histórico, político, que es Roma. Una definición sociológica que no está mal, aunque a algunos nos suena un poco rara, es que el cristianismo fue una religión del Imperio Romano. Fue una religión más de las del Imperio Romano. Y es que el cristianismo nace en el Imperio y se extiende en el Imperio, y al final, si seguís el curso el año que viene, veréis que es una fe que vence, que derrota al Imperio, y al final el Imperio se hace cristiano. Y nosotros, que somos herederos de esa situación, seguimos siendo en muchos casos cristianos practicantes, pero nosotros somos culturalmente cristianos. No sabemos o desconocemos la historia de muchos de nuestros valores y creencias, pero su raíz, su fuente, como por ejemplo el concepto de persona, está precisamente en esa evolución histórica del cristianismo hasta nuestros días. Lo que pasa es que es un cristianismo que hoy en el siglo XXI se ha secularizado. ¿Qué significa secularización? Pues secularizar es mantener un valor, pero quitándole su dimensión sagrada. Y esto es lo que ocurrió en Europa, pues a partir del Renacimiento, sobre todo con la Ilustración,
y pues ese proceso sigue hasta nuestros días. Pero hay conceptos tan importantes como, por ejemplo, el concepto de persona que tiene la cultura occidental, cuyas raíces se hunden en todo esto que estamos viendo aquí, en el judío-cristianismo, en el helenismo y, por supuesto, también en el derecho romano. Pero todas esas cosas no nos llegaron a Occidente aisladas. Esas líneas nos llegaron a Occidente a través del cristianismo, que fue el catalizador de todas estas tradiciones anteriores, romanas y helenísticas, y por supuesto judías. También comentamos algo que conviene no perder de vista, y es qué se entiende por orígenes del cristianismo. ¿Hasta dónde están los orígenes? Pues este autor, que se llama Michael White, más o menos va a establecer un periodo de tiempo que va desde el fallecimiento de Jesús, la muerte y resurrección de Jesús, hasta que se conforma lo que se llama la Gran Iglesia, la época de Constantino más o menos. Entonces, ¿qué es lo que hubo en todo ese lapso de tiempo? Pues una progresiva definición de lo que fue el cristianismo, pues a partir del siglo IV, y que luego ya duró toda la Edad Media, luego vendrá la Reforma, la Contrarreforma, y hasta el siglo XXI. Bueno, entonces este autor, Michael White, distingue los siguientes periodos. En primer lugar, una primera generación. Esta primera generación de cristianos habían conocido o vivieron en el tiempo en el que vivió Jesús, eran contemporáneos de Jesús. Por tanto, esta generación va desde el año 30 aproximadamente al año 33, como queráis, desde la muerte de Jesús hasta la primera guerra judía, la destrucción del templo de Jerusalén, que coincide también con la desaparición de los personajes que podían tener la edad de Jesús, es decir, los apóstoles. Los apóstoles abandonan esta tierra. Pues si nacieron en la misma época de Jesús, podían tener 70 años si nacieron en el mismo año que Jesús. Un poquito mayores o un poquito más jóvenes, pero la esperanza de vida en aquel momento no creéis que era tan larga como la nuestra. 70 años en aquel momento no todo el mundo podía alcanzarlos. Entonces, durante esta primera generación, esto es muy importante, el movimiento de Jesús en Palestina funciona como una secta, es decir, como un grupo, como una división interna o como un movimiento de regeneración dentro del propio sistema judío, dentro de la propia religión judía. Y os remito en concreto a la clase pasada, donde se va viendo esa dimensión tan importante que tuvo la iglesia de Jerusalén y la persona de Santiago, el hermano de Jesús, y cómo ese es un cristianismo, no sé cómo decir, muy judío. Ya en la clase pasada tuve problemas para definirlo, no, no voy a intentar resolverlos ahora, ¿no? Y por otro lado, un judaísmo que, por obra de los judíos helenistas, pero que son judíos de religión y de raza, ese judaísmo helenista se va extendiendo más allá de las fronteras de Jerusalén. Bueno, segunda generación. Desde la destrucción del templo, dice Michael White, aproximadamente hasta el año 110. En esta etapa se escriben la mayoría de los textos que integran o que integrarán el Nuevo Testamento, porque tampoco está definido cuáles son esos escritos, pero aproximadamente por esta época ya están escritos. ¿Se entiende? Es decir, lo que no hay es lo que nosotros llamamos un canon. Todavía no está establecido el canon. Ya veremos en la siguiente etapa del curso cómo se define el canon y por qué se define, cuál era la necesidad de que la Iglesia tuviese un canon. Porque no fue algo automático. No era Pablo escribe una carta y esa carta va para el canon. No había tal cosa. Bueno, entonces esta segunda generación vemos como característica más destacada la dispersión. Era un movimiento muy plural. Lo vimos dentro del propio judaísmo, que y quizá históricamente no es muy correcto hablar de judaísmo en tiempo de Jesús, sino los judaísmos, porque unos eran los esenios, otros los herodianos o los saduceos, otros los fariseos. Dentro de los fariseos había distintos grupos y muy, en fin, muy divergentes entre sí. Entonces, hay una pluralidad muy grande. Fuerte tensión o dos fuentes de tensión. Una,
de los cristianos judíos con el movimiento farisaico. Los cristianos se tienen que definir, tienen que ir afirmándose frente a esas corrientes judías, sobre todo de naturaleza farisaica. Claro, pensad que esto es después del año 70. ¿Qué ha pasado el qué? La destrucción del templo. Claro, aquellos que servían en el templo, los saduceos, ya dejan de tener relevancia o importancia, ya no hay templo, los romanos lo han destruido, pues los judíos no van a estar muy contentos con aquellos que eran amigos de los judíos, que eran saduceos y herodianos. Entonces lo que va a quedar del judaísmo, y por cierto, va a ser el judaísmo que va a pervivir fundamentalmente a lo largo de la historia de los siglos posteriores, es el judaísmo rabínico o judaísmo farisaico. Entonces, por un lado, los cristianos van a tener que definirse frente a los judíos, pero por otro lado van a tener que definirse frente a la cultura en la que están viviendo, que es una cultura greco-romana. La necesidad de autodefinición de los grupos cristianos por el contacto con la sociedad greco-romana. Porque ni son del todo judíos, aunque sus raíces están ahí, ni son del todo paganos porque están dejando esa forma de vida. Entonces es un momento de mucha pluralidad y de una lucha interna o de un dinamismo interno muy profundo para buscar una definición. Tercera generación, desde el 1110 hasta el 1150. Y ahí ya va viendo elementos integradores. No hay una gran iglesia todavía, pero sí hay intentos de decir, bueno, ¿dónde está la autoridad? No solo de la escritura, sino la autoridad dentro de la iglesia, ¿quién la tiene? ¿Qué es eso de la iglesia? Un claro proceso de institucionalización, dice Michael White. Una iglesia cristiana que se va a definir ya con una personalidad autónoma. No va a ser una secta. Ahora vamos a hablar de una nueva religión, que esto a los romanos veremos que no les gustaba mucho, porque para los romanos había supersticiones recientes o religiones. Y cuando uno decía religión, eran religiones antiguas. Si algo era muy modernillo, para ellos no tenía mucho valor. Aunque ya hablaremos de esto hoy, porque precisamente la clase de hoy va a plantearnos un poco cómo era esa situación del mundo romano. Los poquitos escritos del Nuevo Testamento que todavía no habían terminado de redactarse, se redactan en este momento. Y luego la cuarta generación, del 1550 al 1590, ya, he dicho el 1000, ¿no? Es que tengo una... Estoy diciendo 1000 todo el rato, es que tengo unas ganas de correr demasiado. Gracias por la corrección. Ya no sé ni leer. Desde el 150 hasta el 190. Estamos en el siglo II después de Cristo. Bueno, consolidación institucional frente al judaísmo. Y aquí ya sí se van a fijar cuáles son las escrituras sagradas. Por otro lado, vamos a ver una apertura positiva hacia la sociedad grecorromana. Y ahí van a surgir algo que hay que explicarlo con más detenimiento, que son los padres apologistas, que lo que hacen es intentar explicarle a los emperadores, pero también a los sabios paganos, explicarles qué es el cristianismo y por qué el cristianismo no es tan malo como algunos piensan. Esto es también un tema muy interesante, ya veréis. Y luego, pues es la época también, esta cuarta generación, donde ya el cristianismo no solamente tiene una dimensión evangelizadora, sino que tiene una dimensión apologética y por tanto reflexiva y por tanto teológica. Se van fijando y se van razonando algunas de las verdades de la fe cristiana. Surge lo que hoy conocemos como teología. No voy a hacer ningún comentario, pero iba a decir con sus cosas buenas y a lo mejor también con sus cosas no tan buenas, pero no lo digo y ya está. Vale. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto en este curso? De todas esas 4 generaciones que señala Michael White, hemos visto solamente la primera generación. Que por un lado vimos la primera generación en Palestina, ¿os acordáis? En Judea, Jesús muere, resucita en Jerusalén,
Y entonces los primeros grupos de seguidores de Jesús están allí, los 12. Todo está girando alrededor de los 12. Pero quedó algo del Evangelio de Jesús o del movimiento de Jesús en Galilea, que es donde él había predicado, donde había hecho milagros. Entonces, pues también hicimos un apartado para explicar qué es lo que sucedió en ese momento y lo que nos puede quedar a la hora, al analizar los textos, que podamos decir, bueno, pues el movimiento en Galilea podía ser así o no, y es complicado saber exactamente qué pasó en Galilea después de que Jesús subió al cielo. Pero bueno, se pueden hacer algunas extrapolaciones, algunas lecturas, el colorido, el local de algunos relatos que hace Thyssen, por ejemplo, nos dan explicación sobre esto. Bueno, y luego los helenistas en Palestina. Y recordamos que los helenistas eran judíos, que no se nos olvide, esta primera generación son judíos. Lo que pasa es que hablan griego. Y decía Oscar Cullmann que a lo mejor no es que solamente hablaran griego, sino que participaban de algunos aspectos de la cultura también helenística. Por eso, cuando se produce la primera persecución, ¿os acordáis? Después de que se nombran los diáconos, salen de Jerusalén, pero no salen todos. Salen aquellos que eran de habla, y pongo entre comillas lo de cultura si queréis, los de habla y cultura griega. Pero allí los 12 se quedan tranquilamente. Luego habrá una segunda persecución en la cual vemos que solamente queda Santiago como líder indiscutible de la iglesia de Jerusalén, de lo cual no tenemos mucha constancia en los textos canónicos, pero sí vimos que Flavio Josefo, que no conoce a Pedro y a Pablo, sí que conoce a Santiago, porque era una persona muy reconocida dentro de los propios judíos, fueran o no mesiánicos. Por eso cuando le matan, los propios judíos se rebelan contra su ejecución. Y luego va a pasar lo más asombroso y maravilloso, que es que el Evangelio se va a extender más allá de la tierra de Palestina, más allá de Judea, más allá de Israel, más allá de Siria, y va a llegar hasta Roma. Y ahí pues la figura más destacada es Pablo de Tarso. No quiere decir que sea el único, como veremos más adelante. Hay otros personajes importantes, destacados y de los que hay información suficiente como para asegurar que no fue solamente obra de Pablo aquella evangelización. Bueno, ¿cómo conocemos a Pablo? ¿Qué fuentes son las fuentes principales para conocer a la persona de Pablo de Tarso? Bueno, pues tenemos por un lado sus cartas. Obviamente tienen un interés porque tienen un carácter biográfico. Pablo cuenta muchas veces sucesos que tienen que ver no con la doctrina solamente o con las exhortaciones que haga tal o cual iglesia, sino los cuales Pablo recuerda o redacta o analiza situaciones de su propia vida o de su pasado, en alguna situación también de su presente. En Gálatas, pues que han llegado aquí unos personajes que están diciendo tal o cual cosa. Entonces, a partir de ahí podemos ver cómo Pablo entendía las cosas que le estaban pasando. Y luego hay otro relato más sintético, también hecho desde una perspectiva bastante paulina, que es el libro de Lucas, el segundo libro de Lucas, Los Hechos de los Apóstoles, donde desde una perspectiva más sintética y también muy conciliadora, Lucas nos cuenta pues cómo fue esa evangelización. Y claro, el personaje fundamental del libro de los Hechos, el fundamental es Jesucristo, por supuesto, pero de los apóstoles, al que más tiempo le da, más capítulos, es obviamente a Pablo. Y entonces el libro de los Hechos nos vale para establecer una cronología bastante aproximada de cómo pudo ser el recorrido de Pablo y la vida de Pablo. Entonces, juntamente, las cartas y los hechos son las fuentes fundamentales. Y luego hay una fuente secundaria, bastante más tardía, que es la historia eclesiástica de Eusebio de Cesarea,
que además de recoger lo que previamente pues, ha dicho Pablo y sobre todo el libro de los Hechos, pues puede añadir también alguna nota que puede ser de interés. Tarso, por si acaso no lo ubicábamos, os he puesto un mapita donde se ve muy bien dónde está. En la actual Turquía. ¿Qué significa esto? Recordáis que había judíos que vivían en Judea, pero había otros que vivían en la diáspora, fuera de lo que llamamos Tierra Santa, que había muchísimas sinagogas. Pablo, cuando vaya extendiendo el mensaje del Evangelio, ¿dónde iba en primer lugar? A la sinagoga, una institución que, recordáis, surgió en el exilio de Babilonia, y ya comentamos y que tendría mucha importancia. ¿Y por qué tendría importancia? Porque allí la clave era el estudio y la interpretación de la ley. Entonces tenemos aquí a Pablo, que Pablo nace en la diáspora, en Tarso, judío de la diáspora, por tanto. Yo de cierto soy judío. No dice si es judío judío o judío helenista, pero que es judío de los pies a la cabeza. Nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad. Instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres. Celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. Es decir, añade que ha sido instruido en la ley y hace referencia a un rabino judío muy importante. ¿Dentro de qué grupo estamos? Venga. De los fariseos, judíos, pero judíos fariseos, ¿vale? Es un judío ortodoxo. Un texto súper bonito. Me da pena leer solo un fragmento, ¿no? Porque la epístola a los filipenses, para leerla entera, y el capítulo 3, pues especialmente, ¿no? Dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, aquí nos lo especifica, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es por la ley, irreprensible. O sea que Pablo no dice que fue judío, dice que es judío, pero que todo eso, va a decir después, no, lo tiene por basura, que no le da mucho valor con tal de encontrarse con Cristo, de ser hallado él en Cristo. Bueno, el texto es súper bonito y algunos de vosotros seguro que lo conocéis mejor que yo. Bueno, entonces fariseo y perseguidor de la iglesia. Pero es un judío que habla y escribe en griego. Sus cartas están hechas, escritas, redactadas en griego. A veces de su puño, y letra otras veces utiliza a alguien que le, o pide a alguien, o se ayuda de alguien para que lo escriba. Y además, otra característica importantísima es que en Pablo van a confluir muchos elementos que nos van a permitir entender por qué Pablo fue como fue y por qué pudo abrir las puertas que abrió y por qué se le abrieron algunas puertas que a otros quizá no se le hubieran abierto. Y una de esas características, además de su cultura griega, era la ciudadanía romana. Que no me voy a extender porque es que si no, no llego a donde quiero llegar. Pero esto es también, por lo menos para pensarlo. ¿Creéis que era muy fácil obtener la ciudadanía romana en aquel tiempo? Y entonces Pablo, ¿cómo obtuvo esa ciudadanía? Es que no es fácil. Porque además era fariseo. Si fuera saduceo, los saduceos tenían cierta proximidad con los romanos, pero los fariseos no tanto. ¿A qué se dedicaba Pablo? A hacer tiendas para que los ciudadanos le diesen a una persona que no era nacido en Roma, porque ni siquiera los italianos tenían la ciudadanía romana, para que Roma concediese a un ciudadano de por ahí la ciudadanía plena de derechos de Roma, algo tenía que haber hecho. Pero no vamos a indagar en los pecados o no de los antecesores de Pablo, del propio Pablo. Quizá las tiendas eran para el ejército de Roma, poco raro, pero
¿O eran velas para los barcos y de esa manera ayudaban? No lo sabemos. Entonces, como no lo sabemos, no voy a especular, aunque se ha especulado mucho acerca de este asunto, ¿no? Entonces, había dicho que en cuanto celo, dice el propio Pablo, era perseguidor de la iglesia. Y sabemos que está en Jerusalén cuando se produce el martirio de Esteban, uno de esos helenistas que habla en contra del templo, que Dios no habita en templos hechos por los hombres. ¡Qué barbaridad que estamos en Jerusalén! ¿Cómo me dices que Dios no está en el templo? ¡Qué barbaridad! Y Pablo de Tarso es perseguidor de los cristianos. Esta es su situación. ¿Por qué? Pues porque para Pablo, como buen judío, como experto y conocedor de la ley, que esto se ve por sus cartas, que es la forma que tenemos de conocerle más en persona, Pablo no podía entender que el Mesías hubiese sido crucificado. Para empezar, porque maldito es aquel que es colgado de un madero. Eso para empezar. Entonces, la afirmación que estaba haciendo esta gente por ahí medio loca, de que un Galileo era el Mesías, pero es que además decían, es que este es el Jesús que han matado los romanos hace nada. Era una aberración, a mi modo de ver, perfectamente comprensible. Porque si Cristo nos resucitó de entre los muertos, vana es nuestra esperanza. Entonces, la cruz sin la resurrección no era suficiente. Había habido otros Cristos o Mesías, como queráis, el término griego, el término hebreo, había habido otros que habían tenido también un destino no demasiado bueno. Pero es que los seguidores de Jesús dicen que Él vive, que ha resucitado. Y esto es lo que trastornó a sus discípulos de aquel momento y lo que nos sigue trastornando todavía a algunos de nosotros. Entonces Pablo pide cartas para ir a perseguir a los judíos cristianos helenistas que están en Damasco. ¿Por qué no persigue a los que están en Jerusalén? ¿Os acordáis? El problema estaba en aquellos que hablaban contra el templo, que no entendían bien la ley. Pero Santiago y Pedro y Juan están en Jerusalén. Pero Pablo pide cartas porque quiere ir a perseguir a esos, no sé cómo decir, locos, helenistas, raros, ¿no? Que saben que en Damasco hay un grupito de estos, ¿no? Y camino a Damasco es cuando a Pablo le pasa algo extraordinario. Y algo le debió pasar, porque no iba con buenas intenciones a Damasco. Pero yendo, dice él, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo a tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Como veis, el nombre es un nombre judío, Saúl, el rey de Israel, ¿no? ¿Por qué me persigues? ¿Perseguía Pablo a Jesús? Perseguía a los que decían que él era el Mesías, ¿no? Pero Jesús se encuentra con él y esto cambió su vida. Se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Hechos 9:8. Y ahí está la calle que aparece en el libro de los Hechos, que se llama la calle recta, como es en el día actual en la ciudad de Damasco. Bueno, claro. ¿Y de dónde habían salido estos cristianos de Damasco? Porque está bien, uno va leyendo el libro de Hechos y dice, pues qué interesante, Pablo va a Damasco a buscar a los cristianos porque les quiere perseguir. ¿Sí? ¿Pero de dónde habían salido? Respuesta, no solo la mía, que yo todavía sé menos, ¿no? Sino de algunos de los autores que he leído. No lo sabemos. No hay una referencia a los 12. En cuanto a la fundación de esa comunidad o a esos primeros cristianos que están por ahí, ¿estarían a lo mejor presentes el día de Pentecostés?
Puede ser, pero no eran de los 12. Helenistas, no sabemos, porque posiblemente están ahí, existen antes de la dispersión de los helenistas, que por lo menos en el libro de Hechos se nos cuenta después. ¿De dónde habían salido? Pero bueno, el caso es que si Pablo va a perseguirles es porque, no porque fueran fantasmas, sino porque de alguna manera ya estaban diciendo que Jesús era el Mesías, que había muerto y que había resucitado, lo estaban diciendo en Damasco. Entonces ahí que llega Pablo, ¿no? Mejor dicho, Saulo, porque el que llega a Damasco es Saulo. ¿Por qué me persigues, no? Con todo su conocimiento, y no sé si tiene también una dimensión metafórica, pero llega ciego. Tú que creías que era hasta que lo tenías todo tan claro, pues ahora no ves, ¿no? Y va a parar pues a casa de Ananías. ¿Alguien recuerda o sabe la primera palabra que le dice a Ananías cuando le ven? Sí, lo he oído. Hermano Saulo. Alguien que iba respirando odio, lo primero que recibe, la primera palabra que recibe cuando ve a un creyente en el Mesías Jesús es hermano. Bueno, de Damasco parte a Arabia, no va a Jerusalén directamente, sino que nos dice que fue a Arabia, y hay una transformación que se está operando en su vida. O sea, lo que le debió pasar camino de Damasco no lo sabemos. Se ha pintado muchas veces lo del caballo, que bueno, que eso no tiene mayor fundamento histórico, pero algo terrible debió pasarle, ¿no? Tan grande como para cambiar su nombre. Saulo, comentaba hace un momentito, Saulo es el nombre del primer rey. ¿Y os acordáis cómo era el primer rey de Israel? Enclenque, chupadillo y tal, no. Saúl era un hombretón de armas tomar y bueno, y tantas armas, ¿no? Así le pusieron los papás. Esto era lo que se esperaba de él. Quizá era su propia autoimagen. Y de repente él cambia su nombre por otro, que significa pequeño. Paulo es pequeño. De ahí viene la palabra párvulos también, me parece, ¿no? Los paulos, los pequeñitos. Bueno, y enseguida, este hombre que iba persiguiendo a los cristianos, enseguida está predicando a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios, el Mesías. Y sabemos también que tiene que salir de Damasco. Ahí le vemos en el dibujo, ¿no? en una canasta. Esto, hombre, por lo menos, yo no sé, la conversión debió ser una cosa espiritualmente muy intensa, muy profunda y tal, pero es que luego le dio una vida llena de aventuras, porque la vida de Pablo, desde luego que está llena de peripecias, bueno, algunas no muy agradables, ¿no? Porque le apedrearon, en fin, y en otras ocasiones tiene que salir por ahí colgado en un cesto, ¿no? En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damascenos para prenderme y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. ¿Veis? Esta es una de las referencias que podemos encontrar del propio Pablo recordando dónde había estado y cómo salió de allí en aquel momento. Y se produce la primera visita a Jerusalén. No voy a poder hablar mucho de esto, pero dice que después de pasados 3 años, también estamos en Gálatas, que de todas las epístolas donde podemos encontrar información biográfica quizás sea la más interesante. Pero bueno, después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. Esto es interesante, abro paréntesis y lo cierro muy rapidito porque creo que en alguna ocasión ya lo hemos comentado. La primera vez que él visita Jerusalén, ¿a quién cita en primer lugar? A Pedro. Si vemos cuando haga la segunda visita, ya el que citará en primer lugar es Santiago. Pero bueno, eso es una curiosidad, ¿no? Y vemos también que Pablo está en Antioquía. Va a ir a Antioquía, ahora lo vemos en el mapa, ¿no? Carlos Gil Albiol, en una obra también altamente recomendable, que se llama Así empezó el cristianismo, dice: la llegada a Antioquía de estos judíos helenistas creyentes en Cristo y su convivencia con los demás judíos no resultó ser fácil. Ya sabéis lo que pasó en Antioquía, pero ahí estaban conviviendo judíos helenistas
y judíos que no eran helenistas. Para los paganos observadores debía resultar claro que aquel grupo originalmente integrado en la sinagoga judía tenía unos rasgos propios que no encajaban con su imagen de los judíos y entonces utilizaron otro nombre. ¿Cómo les empezaron a llamar en Antioquía? Cristianoi, ¿no? Es probable que esta situación se diera cuando el grueso de integrantes de este grupo de creyentes en Cristo ya no fuera de origen judío, sino pagano. Es decir, en Antioquía ya se están dando conversiones, no sé si llamarlo cristianismo, conversiones a Cristo mejor, de personas que no son ya judíos de lengua judía, judíos de lengua hebrea, sino que proceden del mundo gentil, del mundo pagano, del mundo romano. Esta situación que parece la más probable, para explicar el nacimiento del nombre cristianos, refleja la realidad de un grupo que ha incorporado a no judíos. Entonces, lo que estamos viendo lo he contado muy rapidito, ¿sabes? De forma muy saltando trozos casi sin hilarlos demasiado. Porque lo que quiero es enfatizar la importancia que tiene lo que va a ocurrir ahora. Y es que el mensaje de Jesús va a trascender, va a sobrepasar las fronteras del judaísmo, porque hasta ahora, todas estas 9 clases que hemos dado, siempre hemos estado diciendo que el cristianismo era un movimiento de renovación intrajudío, pero es que ahora los que van a empezar a entrar ya no son judíos, ya no es intrajudío, es también extrajudío. Y en la ciudad de Antioquía, de la que hablaremos también con más detenimiento más adelante, la ciudad de Antioquía juega un papel importantísimo en este desarrollo. Hechos 13 dice lo siguiente, Hechos 13, 1 a 3. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, o sea, un personaje importante debía ser, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Es decir, se reúne la iglesia y por intervención de alguien que, como hemos visto, siempre que se abre una puerta nueva está presente, siempre, que es el Espíritu Santo les dice, adelante, enviad a Bernabé y a Saulo, que salgan, que se vayan a predicar el Evangelio más allá de Antioquía, que ya Antioquía estaba lejos de Jerusalén. Y entonces entramos en un episodio, en una parte de la historia que solamente puedo citar hoy, solamente mencionar, que son los viajes misioneros del apóstol Pablo, cómo se va a ir extendiendo el Evangelio a través de esos viajes. Solo comentaros alguna cosa, porque las clases inmediatamente después, cuando nos reincorporemos en octubre, irán por aquí, ¿no? Empezaremos con los viajes y lo que Pablo iba encontrando. A medida que va avanzando, lo que se va encontrando por parte de los judíos cuando va a las sinagogas, pero también por parte de los gentiles. Hoy solamente vamos a preparar el terreno para que os quedéis con ganas de este verano y decir, pues ¿qué va a pasar después? ¿No? Y os quiero contar cómo era la situación. Y ver un poquito por encima qué es lo que pasa y para que tomemos conciencia del papel tan relevante que tiene Antioquía en la extensión del Evangelio a los no judíos. Fijaros, el primer viaje de Pablo parte de Antioquía, pasa por Chipre y de Chipre entra en Asia, en Turquía, hace un recorrido y luego la vuelta termina ¿dónde? En la ciudad de Antioquía. Segundo viaje, sale de Antioquía y Pablo dice, pues voy a visitar las iglesias o los grupos que conocí en mi primer viaje. Entonces hace un recorrido y por lo que sea, que también lo explicaremos, pero muchos de vosotros lo conocéis, si habéis leído el Nuevo Testamento, le ocurre algo
importantísimo para su vida, insospechado para él, y es que se le abren las puertas de Europa. Y cruza aquí el estrecho, creo que es el de los Dardanelos, ¿no? Cruza y entra en Macedonia, en la ciudad de Filipos, y va a recorrer, hay ciudades tan importantes como Atenas. Tengo ganas de llegar ahí, ¿eh? Sabéis que mi formación es, bueno, pues en Atenas hay que pararse, yo me pararé cuando llegue, ¿no? Corinto también, Éfeso, y regresa, ¿y dónde termina el viaje? En Antioquía. Tercer viaje, no os voy a decir dónde sale, porque ya os lo podéis imaginar, ¿no? Obviamente. Antioquía recorre otra vez las iglesias que ha fundado, pero la nota importante de este viaje es que no termina en Antioquía. Que Pablo sabe que tiene que ir a otro lugar. Él dice, no vayas ahí, pero Pablo dice que tiene que ir ahí. Y va, y el viaje termina en Jerusalén. Y luego hay un cuarto viaje que comienza precisamente en Jerusalén y termina, ni más ni menos, esta navegación de cabotaje que había en aquella época tan, en fin, difícil, ¿eh? Pero bueno, por lo menos no había muchos piratas en el... Y termina en Roma. Entonces, fijaos, el primer libro de Lucas es de Galilea a Jerusalén. El segundo libro comienza en Jerusalén y termina en la capital del Imperio Romano. ¿Hay un propósito en la obra de Lucas? Seguramente sí. ¿A dónde tiene que llegar el Evangelio? Lo que dice al comienzo de su segundo libro. Jerusalén, Judea, Samaria, hasta los samaritanos, fíjate, y hasta lo último de la tierra. ¿Dónde estaba lo último de la tierra? Roma. El Evangelio llegó hasta la ciudad de Roma, por lo menos Pablo llegó. Y conocemos a Pablo con ese nombre o con ese título, ¿no? Pablo, apóstol a los gentiles. Vieron que me había sido dado, dice en Gálatas 2:7, que me había sido dado, encomendado el evangelio de la incircuncisión, o sea, los que no son judíos, porque los judíos helenistas también se circuncidaban, igual que los judíos. Pero a él se le da una encomienda que vaya, no sé si que vaya o que puede ir, a predicar el evangelio a aquellos que no son judíos, a los incircuncisos. De la misma manera que a Pedro se le había dado el de la circuncisión. Y el grueso de esta clase, o lo que queda de ella, casi va a ser mitad y mitad por lo que veo, ¿cómo era el contexto religioso de la Roma imperial? Es decir, lo que os decía antes, que he ido muy resumiendo mucho las cosas porque lo que quiero que os quede también es ese cuadro que tiene que ver con lo que Pablo se encontraba cada vez que llegaba a esas tierras desconocidas, donde había una ideología, y cuál era esa ideología imperial. Y creo que es de muchísimo interés para conocer por qué el cristianismo llegó a ser lo que es hoy día. La parte judía, por supuesto, es muy importante y además está muy de moda ver las raíces judías del cristianismo, pero también hay una parte que tiene que ver con lo heleno, que tiene que ver con el apóstol Pablo, que algunos se empeñan en llamarle Saulo, que está bien, pero que va dirigido a personas que no son judías. ¿Aquí hay alguno que sea judío? Bueno, me da igual. Sí, pero quiero decir a nosotros, porque en concreto de los que están en la sala no hay ninguno que sea judío de religión originaria, ¿no? Como estamos en España, a lo mejor mucho sangre por ahí mezclada tenemos, ¿no? Bueno, perdón por el inciso. Periodos de la historia de Roma. Normalmente la historia de la Roma antigua se divide en 3 periodos. El primero, la monarquía, cosa que no les gustaba nada a los romanos, pero es lo primero con lo que nos encontramos. La monarquía etrusca. El que gobierna es un solo personaje, obviamente el rey. Bueno, segunda etapa, donde estuvo para los romanos siempre el ideal de la vida política, en la república. Senatus populusque Romanorum, el senado y el pueblo romano. El senado es los ancianos. No ancianos en el sentido de la edad, sino ancianos en el sentido también de la sabiduría. Lo que pasa es que reverenciaban las canas.
Esto indica que los hombres de la antigüedad en algunas cosas iban por delante de nosotros, porque las personas que tenemos más edad no sabemos más porque seamos más listos, sino porque hemos metido la pata más veces. Pero bueno, en fin. Entonces, la República lo que había era un gobierno por parte sobre todo de dos cónsules de Roma, elegidos por una asamblea. Y la parte que nos toca, donde se va a producir el nacimiento y la extensión del cristianismo en un mundo pagano, en un mundo politeísta, que era el contexto del mar Mediterráneo, de todas las costas que bañaban ese mar Mediterráneo, era un mundo politeísta. Entonces, en este periodo imperial, en este lapso del imperio del 27 a.C., ¿con quién? Con Augusto, hasta el final, cuando Roma cae en poder de los bárbaros, en el 476 después de Cristo, Roma alcanza el máximo esplendor y expansión. Y es esta parte imperial la que nos interesa, porque por supuesto los etruscos tenían sus formas de enterramiento, su religión, que es muy interesante, pero de la que no es necesario hablar. La época republicana tenía sus costumbres, la religión tradicional de Roma hunde ahí sus raíces, en el culto sobre todo a los antepasados, a los dioses del hogar, pero nos interesa ver la religión imperial, porque fue fundamental para entender en qué espacio geográfico, cultural y político se desenvolvió el cristianismo. Entonces, nota también importante, pero a la que hemos aludido muchas veces. La Roma conquistadora fue por Grecia conquistada. ¿Pero qué es lo que hizo Roma? Roma extendió esa cultura helenística, esa cultura de la filosofía griega mezclada con Oriente, porque el helenismo no es solo Grecia, el helenismo es Grecia más Oriente. Entonces, lo que hizo Roma es extender esa cultura helenística hasta lugares donde ni Alejandro Magno ni sus generales, bueno, a lo mejor Alejandro Magno sí, pero los generales no hubieran podido imaginar en la vida que llegaría, porque llegó hasta la puntita de España, ¿no? Hasta conquistó toda la parte, quizá la parte oriental deja de estar en poder de Roma. Recordáis que tenían aquí un enemigo muy potente, que eran los partos, que les impiden avanzar hacia allá, pero Roma, y lo que veis aquí en el dibujo es Roma tras el gobierno de Augusto, primera mitad del siglo I. Fijaros lo que era Roma. No va hacia Oriente, de Oriente pierden las tierras, ¿vale? Pero sí que tienen toda la parte occidental del Mediterráneo. Por eso se llama Mare Nostrum, el mar nuestro. Entonces, en todo este entorno de pueblos distintos, luego el imperio va a seguir avanzando, ya veremos cuándo alcanza su plenitud, pero van a conquistar todas estas tierras de los germanos, de esos bárbaros, incluso también Inglaterra, donde fracasó Julio César, el emperador Claudio, que algunos le veían como medio tontito, es el que consigue desembarcar, que las regiones desembarquen en las costas de Inglaterra, y también todo el norte de África llega a ser dominio de Roma. Bueno, los romanos tomaron de los griegos prácticamente todo: el arte, las mitologías relativas al mundo de los dioses. Esto es también muy bonito, hay un paralelismo entre los dioses griegos y los dioses romanos. Lo que pasa es que los romanos pues les daban nombres latinos y los griegos pues nombres griegos. Zeus, pues Júpiter; Venus, Afrodita. Entonces, ¿qué es lo que hacen los romanos? Como la mitología griega era muy rica y la literatura, pues utilizan el lenguaje y la cultura y la lengua de los griegos para contarse a sí mismos sus propios orígenes. Bueno, pero además de esa mitología religiosa, toman también de los griegos las formas de pensamiento filosóficas, científicas y literarias. Os cuento un poquito, si consigo morderme la lengua, cuáles eran las principales escuelas helenísticas que había en ese momento. Y lo dejo aquí, como tenéis luego acceso para verlo, y si alguien quiere, pues le paso la presentación, ¿no? Primero, el escepticismo. Mirad una cosa, la idea fundamental de las filosofías del periodo helenístico es que son ideas, son filosofías, son pensamientos que están buscando
la paz interior del hombre. O sea, los grandes sistemas filosóficos de la filosofía clásica, Platón, Aristóteles, están de capa caída. Ya no les interesa la metafísica. ¿Alguien se puede imaginar por qué? Vuelvo para atrás. Porque mirar lo que ha pasado en el mundo. Que han venido unos conquistadores que lo han arrasado todo. Entonces, el pensamiento que más me da a mí, si vivo en Grecia, como veis, Grecia pertenece ahora a Roma, ¿qué más me da a mí ahora saber que las cosas se componen de materia y forma, acto y potencia, sustancialidades? Yo lo que quiero es saber cómo puedo vivir y ser feliz, porque esto es un mundo en caos, es un mundo global, donde me aparece un escita, me aparece el gobernador romano, me aparece otro. Esta etapa es apasionante, porque se parece mucho a la nuestra. Hoy vivimos en el mundo que se llama la globalización, ¿no? Pues aquel mundo de Roma, del Imperio Romano, fue un mundo global. Lo que pasa es que en lugar de hablar inglés, los que querían estudiar, los que querían ir a la universidad, tenían que saber griego, el griego de la Koiné, no el latín, el griego. Entonces, bueno, para ser feliz, ¿qué decían los escépticos? Tenemos aquí también a un profesor de filosofía, por favor me corrige si meto la pata, ¿vale? Bueno, los escépticos, la manera de ser feliz es no opinar. Los que hoy dicen no sabe, no contesta. Abstenerse del juicio. ¿Quiénes son los escépticos? Los escépticos son aquellos que después de que les han engañado tantas veces, al final no creen en nada. Y como en aquella época había tantos vendedores de todo, fijaos si se parece a aquella época a la nuestra. No solo vendedores de electrodomésticos, ¿no? Había vendedores de todo. Y eso no tenían YouTube ni tenían Internet, pero vendían de todo, ¿no? Entonces, estos son los que no se creen nada. ¿Por qué? Porque me creo una cosa, sigo al líder y luego al final me llevo un chasco. Entonces, la mejor manera de no sufrir, por tanto, la mejor manera de ser feliz es desconfiar de todo. El escéptico es el que no cree nada. Dudo de todo, ¿no? Luego estaban los cínicos, que son encantadores. Lo digo con mucho cariño, respeto, incluso admiración, aunque, en fin, hoy también hay cínicos, alguno por ahí hay en el mundo. El cínico es aquel que parece que el sufrimiento de los demás le da lo mismo, ¿no? Los cínicos lo que decían es que había que vivir conforme a la naturaleza. ¿Qué significaba vivir conforme a la naturaleza? Pues huir de los convencionalismos sociales. ¿Por qué? Porque los convencionalismos sociales lo que hacen es esclavizar al ser humano. Entonces, si yo quiero ser feliz, voy a hacer lo que me dé la gana. Que tengo ganas de orinar, como Diógenes el cínico, y estoy en un teatro, pues, iba a decir, no era necesario bajarse los pantalones, ahí llevaban túnicas, o no, porque la naturaleza nos dice que podemos andar desnudos por la calle, y se ponía a orinar en cualquier lugar, vivía en un barril. Yo paso de las modas. ¿Os suena esto? Hay gente que hoy quiere ser tan originales, ¿no? Especialmente la gente muy joven, ¿no? Dice, no, yo las modas no, y les ves que llevan, o que llevamos algunos, ¿no? Yo no llevo modas, pero llevo los pantalones de tal marca, ¿no? Bueno, pues los cínicos vivir en conformidad a la naturaleza. ¿Para qué? Para ser felices, porque es lo que estaba buscando esa gente. Entonces son los naturalistas de hoy día, en cierto sentido, con todo el respeto y salvando las distancias, ¿no? Los que viven de acuerdo con lo natural. No se tenían el pelo porque no había... Bueno. Epicúreos. Los epicúreos partían de la idea de que solo hay átomos y vacío. Es una concepción de un filósofo griego que se llamaba Demócrito, ¿no? Entonces, si solamente somos átomo y vacío, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aprovechar la vida al máximo. Esto aparece en la escritura. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Entonces hay que aprovechar. Cuando Pablo llega a Atenas, hay dos escuelas que se citan. Unos son los epicúreos y los otros los estoicos, que pensaban muy distinto, buscaban lo mismo, la felicidad, pero pensaban muy diferente. Unos creían que no hay nada más que materia. Por tanto, lo que hay que hacer es disfrutar de la vida el mayor placer posible. Decían que hay placeres espirituales superiores a los corporales, eso sí, pero que hay que buscar el placer y huir del dolor. Por otro lado, los estoicos pensaban lo contrario. Creían que había un logos. La palabra logos, uy, qué importante esta, significa razón, ¿eh? Los judíos también, Filón de Alejandría entiende que es el verbo. Bueno, la razón, ¿eh?
Esa razón estaba sujeta o gobernando, mejor dicho, un destino que los romanos llaman fatum, de ahí viene la palabra fatalidad, que gobierna la vida no solo de los hombres, sino de todo lo que acontece en el universo. ¿Podemos cambiar el destino? No, no. No hay milagros aquí. Bueno, existe la providencia, pero no los milagros, ¿no? Entonces, si no podemos cambiar las circunstancias, si no puedes cambiar lo que te pasa, ¿qué puedes hacer para ser feliz? Pues no es vivir conforme a la naturaleza, que a veces es desafortunada, sino vivir conforme a la razón. Es decir, aprender a aceptar racionalmente aquello que no podemos cambiar. Ahí está la felicidad. ¿Que me va bien en la vida? No me lo creo demasiado, porque cuanto más suba, más dura es la caída. ¿Que me va mal en la vida? Pues no por eso pierdo mi dignidad, porque soy un ser racional, un ser que piensa. Ahí está la felicidad del hombre, en agarrarse a eso que tiene que le distingue del resto de la creación, que tiene logos, que tiene razón. Lo mismo que gobierna la naturaleza está en el interior de mi vida. Hay muchos paralelismos después en el desarrollo del pensamiento cristiano entre estoicos y primeros apologistas de la Iglesia, primeros padres de la Iglesia. Y luego, pues una postura típica de la filosofía griega del periodo helenístico, y que también constituye una escuela o varias escuelas, es el eclecticismo, que significa mezcla. Mezcla de aspectos religiosos, aspectos filosóficos, un poco de Platón, mucho de Pitágoras y un pelín de Aristóteles, hacemos un cóctel ahí y lo que nos salga. Y por supuesto metemos algo de religión oriental también. Filosofías de este corte, fundamentalmente el neoplatonismo. ¿Vale? No cuento más, me muerdo la lengua. Entonces, estas son las escuelas de pensamiento que había en ese momento. Ahora, la forma política del Principado o del Imperio, Augusto se llamaba princeps, que es el primero, entre los que son iguales, el más destacado, pero va a ser el emperador en tiempos posteriores, ¿no? Entonces, esta forma política va a absorber muchos pueblos de culturas muy diferentes. Están los judíos, ¿no? Para no dejarles olvidados, pero están aquí hasta los galleguiños, de los asturianos, muy distintas. ¿Cómo se mantiene? ¿Cómo se sustenta? La norma es paz a cambio de tributos. Yo respeto tus costumbres, tus normas, te trato según hayas permitido la conquista, según vea tu flexibilidad para adaptarte a mis costumbres, y eso era lo que se llamaba la Pax Romana. Tú pagas y ya está. Fijaros la cantidad de pueblos que hay, que ahora hablamos de la España plural y de las Españas. Pensad las Europas, porque ahí eran tribus muy distintas. Entonces, la cuestión profunda, y por fin llego, aunque me queda poquito tiempo, la cuestión profunda es cómo se podía justificar semejante proyecto imperial. ¿Por qué el Imperio Romano fue capaz de durar tanto tiempo? ¿Y cómo podía defenderse? Claro, ya sé, alguno va a decir, las legiones, sí, pero las legiones y qué más. Y es lo que quiero decir. Entonces, la apuesta romana, en esto voy a seguir a uno de mis profesores, la apuesta romana no fue por la filosofía. Curiosamente, os he contado los filósofos, os lo he dicho muy resumidito, porque la apuesta de Roma, la apuesta final de la Roma imperial, no fue la filosofía, sino una religión que podemos llamar la religión imperial. Por tanto, distinta de la religión de la monarquía, que coge cosas de la religión republicana, pero que tiene unas señas de identidad propia. Y esta es la religiosidad, la ideología, podríamos decir hoy, del mundo al que se enfrentó Pablo cuando hace sus viajes. Y Pablo dio, y lo podemos explicar muy bien porque hay una palabra, una expresión para hacerlo. Pablo dio lo que hoy llamaríamos la batalla cultural. Aquel mundo tenía una ideología. ¿Y qué es lo que hizo Pablo? Pablo fue el que inició la transformación de una determinada paideia o pedagogía, y también las han algunos maestros,
de la pedagogía sobre la que se sustentaba el imperio por un modelo nuevo que fue la pedagogía cristiana que imperó en Europa durante toda la Edad Media. Entonces, ¿cómo fue posible esa transformación? Es lo que vamos a intentar de ver. Pero para poder ver la transformación tenemos que ver qué es lo que había que transformar o cómo era el mundo que fue transformado. Y así entenderemos también por qué Pablo hacía a veces las cosas que hacía, ¿no? La Roma imperial intentó presentarse como la expresión de un designio divino. Roma, para justificarse delante de sí misma y delante de los pueblos que conquista, dice, es que Roma ha sido llamada por los dioses, ha sido elegida. Decía antes de una filosofía, el estoicismo, que tiene mucho predicamento en las clases altas de Roma. Eso en las clases altas. En las clases no tan altas, lo que estaba de moda era la astrología. Todo está regido por los astros. Entonces, hay unos astros que están gobernando el destino del mundo y esos astros han elegido a Roma. Claro, luego hay otros ahí por ahí en las tierras de Judea y tal que estaban diciendo que una estrella les había llevado a un portal de Belén, no sé qué. Los astros estaban dirigiendo la vida del mundo en aquel momento. Un designio divino. ¿Recordáis esta inscripción? Ya comentamos de ella en una de las clases, ¿no? Una inscripción encontrada en Priene, en Asia Menor, fechada en el siglo IX a.C., por tanto hace referencia a Augusto como Salvador. Y fijaros cómo se ve aquí también en las obras, por ejemplo, de Virgilio, otros autores romanos, se ve esa dimensión providencialista del destino de Roma, ¿no? Pero en este texto se ve muy bien, ¿no? Dice, puesto que la providencia que ha ordenado divinamente nuestra existencia, ¿veis dónde se está justificando? No es en filosofía, es en la providencia de un Dios o de los dioses de la divinidad, ¿no? Puesto que la providencia que ha ordenado divinamente nuestra existencia ha aplicado su energía y celo y ha dado vida al bien más perfecto, a Augusto César, a quien colmó de virtudes para beneficio del género humano, otorgándonoslo a nosotros y a nuestros descendientes como nuestro Salvador. Este es el emperador, el Salvador del mundo. ¿Por qué es el Salvador del mundo? Sobre todo porque trae la paz en un mundo que está en guerra. ¿Os acordáis de otro que también se le llamaba príncipe de paz, no? Es una característica del César, del Kyrios, del Señor. Bueno, el que puso fin a la guerra y ordenará la paz, el príncipe de paz. César, que mediante su epifanía, ¿qué es la epifanía? La manifestación de un Dios. Excedió las esperanzas de quienes profetizaban el evangelio. ¿Qué significa evangelio? Buena noticia. ¿La buena noticia de quién? De César, que viene Augusto, que ha elegido ahí a lo mejor de lo mejor. Y puesto que el cumpleaños del Dios trajo primero al mundo el evangelio que redime en él, por esa razón, con buena fortuna y seguridad, los griegos de Asia han decidido que el año nuevo debe empezar en todas las ciudades el 23 de septiembre, el día del cumpleaños de Augusto. Tela marinera, ¿eh? ¿Qué significa evangelio? Pues ahí tenemos lo que significaba en el año 9 a.C. Entonces, resumiendo todo esto, las escuelas de filosofía helenística solamente estaban disponibles para personas que tenían un estatus muy elevado, pero no para la masa del imperio. Entonces, las escuelas de filosofía tuvieron importancia, sí, pero una importancia muy relativa. Era solo para lo que hoy llamamos los intelectualoides, ni siquiera los intelectuales. Nadie hacía caso a la filosofía. ¿Veis cómo se parece la época del mundo helenístico a esta? Por lo menos para mí sí. Bueno, entonces Roma justificará el proyecto imperial no tanto en la filosofía como en la religión, que va a ser la religión oficial más unas religiones que son de carácter popular. Junto con la religiosidad imperial oficial se fueron desarrollando otras formas de religiosidad popular, que fueron extendidas precisamente por aquellos que llevaban Roma al resto del mundo, las legiones, y que luego en paga precisamente por sus servicios al Estado de Roma, lo que recibían eran tierras, es decir, eran los colonos, que se establecían como personas que tenían tierras, que tenían una cierta posición en las ciudades.
¿Y qué religión practicaban estos legionarios? La religión tradicional de Roma, pero si muchos no eran de Roma. ¿Qué practicaban? Y esto es especialmente relevante. La identidad clave, la identidad imperial romana se vio afectada no tanto por las escuelas filosóficas, como hemos visto, que eran elitistas, como por discursos de carácter salvífico y por estas religiones no populares. En forma de esquema, la religión de Roma tenemos una serie de cambios que se van a producir en el siglo I, que es cuando viene Cristo al mundo y cuando el apóstol Pablo y los demás van a estar extendiendo el Evangelio. Por un lado, la religión tradicional, que tiene raíces republicanas, todo el politeísmo pagano, el culto a los antepasados, etcétera, ¿no? A los dioses del hogar, etcétera. Pero por otro lado, hay unas religiones que son las religiones populares, que son las religiones que principalmente los soldados romanos van a practicar junto. No quiere decir, es decir, es una época de sincretismo, no quiere decir que abandonen la religión de Roma, por supuesto, que sigan adorando a la dea Roma, a la ciudad de Roma. El emperador normalmente hasta que no muere no se le suele considerar divino. Hay algunos que se hicieron tratar, veíamos el otro día Calígula, ¿verdad? Pero estos emperadores que fueron divinizados o que se quisieron considerar como dioses en vida son tenidos por los historiadores romanos como chiflados, como medio locos, ¿no? Entonces, bueno, los romanos, por tanto, los soldados romanos podían tener su religión tradicional, sus dioses del hogar. En la película Gladiator, ¿os acordáis? Lleva siempre unas figuritas que son los dioses de sus antepasados, pero también al mismo tiempo practicar una o varias de estas otras religiones populares, que son fundamentalmente tres: mitraísmo, la religión de Isis y los cultos mistéricos, que también lo más rápido que puedo os lo cuento. ¿Qué tenían en común estas tres religiones o estas formas de religión nueva? Primero, ofrecían una explicación sencilla, por tanto, una explicación filosófica muy complicada o rebuscada, de la oposición entre el bien y el mal. Y en una época donde los hombres se sienten perdidos, lo que necesitan es distinguir dónde está su mano derecha de la mano izquierda, dónde está lo bueno y dónde está lo malo. Y estas religiones ofrecían esta explicación. Claro, al final el imperio va a optar por asumir estas religiones. ¿Por qué? Porque cuadran muy bien con su perspectiva. ¿El bien cuál es? El imperio, la luz del imperio, la paz del imperio. Por otro lado, aseguraban algo que también en ese momento creaba mucha incertidumbre. ¿Qué hay después de la muerte? En ese momento ya desde los hombres del Neolítico, ¿no? Del Paleolítico también. Entonces, estas religiones aseguraban la vida de ultratumba. Eso les permitía llevar más cómodamente las penalidades de la vida terrestre, de este mundo tan valle de lágrimas que dirán después en la Edad Media, ¿no? Y luego además proporcionan, mediante una serie de ritos, la garantía de la obtención de esa inmortalidad. Contra esto, iba a decir, era contra lo que tenía que luchar Pablo. Es que no me parece luchar, competir, no lo sé. Pero claro, estos ritos, para participar de estos ritos, había que pagar. Esto era todo, os he dicho antes que se vendía todo, ¿no? La salvación también. ¿Qué es lo que pasa cuando Pablo llega y dice que lo que hemos recibido gratis tenemos que darlo gratis? Cuando esa luz es para todos, que se les acabó el negocio. ¿Eh? Bueno, mitraísmo. Ahí tenéis una imagen de Mitra matando al toro. Entonces, el mitraísmo es una religión de origen persa. En la antigüedad esto proviene del zoroastrismo. En el zoroastrismo lo que hay es una lucha cósmica entre Ormuz y Arimán, la luz y las tinieblas. Todo esto. Entonces, claro, la lucha es por quién controla, quién vence. Y a veces gana el toro. Y otras veces Mitra mata al toro. Pero al final de la película, ¿quién gana? La luz. ¿Os suena esto?
Es una explicación muy distinta de la que podemos ver en la escatología cristiana rasgos muy globales. La luz y las tinieblas, ¿no suena? Sí, ¿verdad? La lucha entre el bien, Mitra, y el mal, que es el toro. El toro, la bestia salvaje. Entonces, claro, es fácil entender que un soldado romano, que un legionario, dijese, yo estoy de parte del bien. ¿Qué es lo que está haciendo el imperio? ¿Qué es lo que estoy haciendo yo? Yo estoy luchando contra el desorden de ese toro salvaje que lo único que hace es sembrar el caos. Y yo, con mi espada, voy a matar a ese toro. Tenemos muy poca literatura sobre esto, pero sí tenemos y quedan muchos recursos de carácter arqueológico. Pero ahí os voy a leer una inscripción de un mitreo, que era donde se celebraban los cultos a Mitra. Eran cultos, eso, pues, privados, iniciáticos. No servasti a eternali sanguine fuso. A ver si la expresión os parece curiosa, por lo menos. Nos salvaste tras haber derramado una sangre eterna. La salvación de los fieles del mitraísmo era a través del derramamiento de sangre. La diosa Isis, otro de los cultos, este obviamente procede de Egipto, que va a tener muchísimo éxito entre los legionarios romanos y en la época imperial. El mito de Isis y Osiris es muy sencillo. Osiris es matado por su hermano Set, que no solamente se contenta con matarle, sino que le descuartiza. Y no solamente le descuartiza, sino que siembra sus pedazos por las distintas partes de Egipto. ¿Qué significa esto para un legionario romano? La desunión, la ruptura de los pueblos, la separación. Ese es el caos, la ruptura de lo que debería estar unido. Isis, ¿qué es lo que hace la pobre? Pues va reuniendo los trocitos, los fragmentos de Osiris hasta que lo recompone prácticamente. Solamente le falta una pieza de la que no voy a hablar, que al final también pues, consigue reconstruirla, ¿no? ¿Y qué significa ese trabajo de la diosa Isis? La restauración del orden. El mundo está roto, el mundo está fragmentado por las fuerzas del mal, por las fuerzas de Set. ¿Qué va a ser el Imperio Romano? El que restaura el orden. ¿Gracias a quién? Oh, Isis. La muerte de Osiris explicaba la división del mundo. Isis, la recomposición de la unidad y de la paz. Y esta era precisamente la finalidad del imperio. Isis es la diosa madre, y en esta época de sincretismo profundo, de mezclar cosas, Isis, la diosa madre, es identificada también con la griega Demeter. Entonces hay toda con alguno de aquí sois del Madrid, ¿no? Pues os suena la imagen, ¿no? La diosa Cibeles, la diosa madre. Pues va a haber todo un culto de seguidores de esta religiosidad que tiene sus fundamentos ni más ni menos que en el antiguo Egipto. Y por último, las religiones de misterios, que también cito muy de pasada, se caracteriza primero por su secretismo. Todo es privado, oculto, nadie lo ve. Iniciación. Hay unos ritos de iniciación y hay unos ritos de participación, unos ritos de seguimiento. Hace mucha referencia a una experiencia personal de liberación. Promesa de algo que decíamos que todas estas religiones hablan de ello. El mitraísmo, Osiris, es la resurrección, el que resucita, ¿no? El muerto resucitado. Promesa de vida después de la muerte. Y por último, una mezcla de elementos a gusto del consumidor, también de la época actual, ¿no? José Montserrat Torrents, en esta obra que se llama Orígenes del Cristianismo, dice: la presentación de Jesús como el Salvador de los individuos, que opera a través del propio sufrimiento y de su propia muerte, es un elemento que genéricamente tiene obvios paralelos en la religiosidad pagana contemporánea y particularmente los cultos de las religiones mistéricas del entorno helénico. Solamente pensarlo 15 segundos, porque no nos queda más tiempo. Cuando Pablo iba a predicarle a los gentiles, es decir, a los no judíos, y decía:
es que el profeta Isaías dice, y ellos decían, ¿y quién es el profeta Isaías? Pero cuando les hablaba de un Dios que había muerto, que había dado su vida y que había resucitado, decían, ah, bien, esto lo puedo entender. ¿Se entiende? Bueno, no es la cosa tan simple, es un poquito más, en fin, que podéis imaginar que hay muchos factores ahí. Claro, el judaísmo era una religión que tenía prestigio también, ¿eh? Había muchos, ¿cómo se llamaban? Los simpatizantes, no recuerdo ahora el término técnico, celosos de Dios, que vivían prácticamente como judíos, pero claro, cuando le dicen, no, es que para poder recibir esta inmortalidad que ofrece Jesús de Nazaret, te tienes que circuncidar. Entonces decían como los atenienses, ya te oiremos hablar de eso otro día. Pero cuando llega ahora un ciudadano romano que habla griego como ellos, pero que además es judío, y le dice, ¿qué va? Si no os tenéis que circuncidar, y además es gratis. Los que querían tener esos beneficios y tenían también esa admiración por la ley de Dios, decían, hombre, pues como que me lo estás poniendo más fácil, ¿no? Bueno, pero no creo que lo hicieran solo por eso. Pablo, como primer teólogo cristiano, supo captar la atención soteriológica del entorno religioso de las ciudades del Imperio Romano y adaptó a este vector las categorías judaicas de la mesianidad. O sea, les contó a estos que conocían esos ritos, que tenían esas ideas, desde una perspectiva completamente nueva y diferente, que eran las raíces judías, que era posible alcanzar eso que en ese momento estaban buscando, que era la paz con Dios, la reconciliación, la inmortalidad y la salvación del alma. Y hasta aquí hemos llegado. La próxima andadura, pues le vamos a poner por título La fe que venció un imperio. Como una fe tan flojita, tan débil aparentemente, terminó desbaratando todo el politeísmo y convirtiéndose no solo en la religión principal, sino que para suerte o por desgracia llegó a convertirse en la religión oficial del Imperio Romano con Teodoso I. Pero eso ya descansamos un poco, por lo menos el verano, para poder coger fuerzas para el próximo curso. No sé si tenéis alguna pregunta, me perdonáis por la extensión de hoy, pero si hay alguna pregunta o comentario, los que estáis por Zoom podéis hacerlo por el chat. Y los de la sala, pues... Perdón, un segundo porque así pueden oírte. Gracias. Digo que estaba recordando una obra de Michael Green que habla de la soberanía de Dios en la extensión del Evangelio. Y claro, la Pax Romana, las carreteras, el Koiné, es decir, que todo. Y una de las cosas era justo lo que tú acabas de apuntar, ¿no? Esos cultos mistéricos, y relata alguno de esos cultos que el que se iba a iniciar se ponía debajo una especie de... Bueno, se hacía un sacrificio, se derramaba sangre, se ponía debajo, de tal manera que le salpicaba la sangre y salía y le decía a la comunidad, hoy he nacido de nuevo. Ajá. Entonces, claro, Sí, sí. ese lenguaje evidentemente era bastante familiar cuando llega el Evangelio y tal, ¿no? Sí, pues muchas gracias por la intervención. Claro, fijaos, es la taurobolia, ¿no? Cuando en este mundo en el que vivimos del siglo XXI, uno dice, soy lavado por la sangre de Jesús, uno dice que me lava la sangre, y la verdad es que uno se imagina lavándose con sangre y parece que muy limpio no quedas. Pero desde este contexto al que tú estás haciendo referencia, claro que tenía sentido. Era una purificación que tenía sus ventajas, sus garantías y sus cosas, efectivamente. Sí. Has concluido diciendo que Pablo... ¿Otro? Sí, bueno, da igual. No te he visto, Carlos. Que concluías diciendo que Pablo supo captar la atención de su contexto, ¿no? El contexto del pueblo y tal. Me pregunto, a modo de reflexión, si la Iglesia hoy en día sabe captar
de la misma manera que Pablo, porque yo creo que no es un mundo tan diferente, ¿no? Del que has presentado. Sí. Y yo me permito dar un poco mi opinión. Creo que la Iglesia está muy dormida Ah. y muy recluida. Bueno, pues ya, Y no sé qué opinas tú y los demás, pero creo que no captamos a lo mejor la atención, ¿no? bueno, pues lo de que la iglesia está dormida ya somos dos por lo menos lo que pensamos igual o parecido. Claro, supo captar la atención de lo que pasaba, supo hacer una hermenéutica, una interpretación del mundo en el que vivía y acercar la palabra de Dios, en este caso, la palabra hecha carne, pero con todo el bagaje profético que permite entender quién es la palabra hecha carne, que eso lo había recibido cuando estudiaba a los pies de Gamaliel, y es capaz de tender ese puente entre el mundo pagano, entre el mundo de su tiempo, y lo que había acontecido, lo que le había acontecido a él cuando iba camino de Damasco. Fue capaz de hacer esto. Que la Iglesia creo que está llamada a hacer lo mismo, a ser testigos de la resurrección en la época en la que estamos viviendo. Pero de la pregunta anterior, del comentario que hacías hace un momento, hay una cosa interesante. Claro, todo este contexto que hemos estado viendo en las clases y especialmente hoy también, ¿no? Una situación en la que los hombres ya no buscan la filosofía abstracta porque les trae sin cuidado, sino que lo que están buscando es la salvación, que hay un lenguaje común, que hay una pax que permite ir de un lugar a otro del imperio, porque Pablo va a poder hacer esos viajes no solamente por tierra, también por mar, en un mar libre de piratas, la pax de Augusto, que va a ser la pax de los emperadores romanos. ¿Cuántas veces ha pasado esto en el mundo? Pues es que en Europa siempre estamos pensando en la restauración de alguna forma, en volver a ese ideal del imperio, de una Europa unida, ¿no? Y también la aspiración de una humanidad y de un mundo unido. ¿Cuándo antes en la historia de la humanidad ha pasado esto? Y quizá a los hombres se nos escapa esto, pero a Dios no. Me venía el texto de Gálatas 4:4, creo que es 4:4 que dice, pero cuando llegó el cumplimiento del tiempo, es decir, en el momento preciso. Pues nosotros no sabemos, pero el Dios de la historia, pues nosotros estamos contando esto desde un punto de vista histórico, muy secular, entre comillas, aunque a veces se me escapa alguna cosilla y se me ve el plumero, pero son fundamentalmente reconstrucciones que tienen su base histórica. Pero desde una perspectiva más profunda, Dios es el Señor de la historia. Y quizá a nosotros se nos pasen muchas cosas, pero estoy seguro de que a Dios no se le pasa ninguna. La cuestión es que no tenemos a lo mejor solamente que sintonizar con el mundo, sintonizar tanto con el mundo, sino que uno de los fallos, como citabas, es que en esa falta de sintonía es que no sintonizamos primero con Dios, porque Dios sí que sabe. Y luego, pues, en fin, hay una tarea pendiente que hay que hacer, ¿no? Pero pensar, dice la Escritura, que cualquier tiempo pasado fue mejor es una necedad. El salmista dice, porque tus cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Este es nuestro tiempo, con todas sus dificultades, con todas sus iglesias enfrentadas los unos a las otras, con todos sus emocionalismos, con todas sus tendencias, con todas sus pluralidades, pero este es nuestro tiempo y esta es nuestra historia. Y es a este mundo al que tenemos que dar respuesta, no al del pasado, al de nuestros hijos, sino a este, hoy y ahora. Una pregunta más. Muchas veces cuando se ataca el cristianismo se hace referencia mucho a los sincretismos, ¿no? Es decir, cuando se habla de la doctrina cristiana y de los elementos que contiene, pues digamos, se mencionan muchos puntos de conexión que hay con religiones antiguas, con filosofías antiguas. Has mencionado lo de la sangre en Mitra, ¿no? Esa sangre purificadora, la muerte y resurrección, pues en dioses egipcios también está. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo se podría reinterpretar esos puntos de conexión sin entender que el cristianismo es un mero sincretismo y que en realidad lo único que hace el cristianismo es como recombinar creencias del pasado y no realmente como que el cristianismo sea algo auténtico, ¿no? Y no un mero devenir cultural en el que se toman unas cosas, se dejan otras y luego se presenta como algo original, ¿no?
Pues hay muchos intérpretes de la historia, porque esto se estudia no solamente o se habla de esto en las iglesias, que por cierto tampoco se habla tanto, ¿no? Sino fundamentalmente en las universidades, y muchos historiadores pues lo que presentan es precisamente lo que tú estás afirmando: el cristianismo no fue sino un sincretismo más, ¿no? Mi opinión, no puedo dar nada más que eso, ¿no? En toda obra humana hay aspectos positivos, bueno, en todas no, pero resumiendo, en las obras humanas hay aspectos positivos y aspectos negativos. El ser humano está hecho a imagen y semejanza de Dios, pero es una imagen y semejanza caída. Entonces podemos encontrar en las conductas del hombre, podemos encontrar en la moral, en la filosofía, pero también, ¿por qué no?, en estas aspiraciones de las religiones mistéricas, la expresión de necesidades muy profundas del hombre. ¿Eso es malo? El deseo del hombre de volver a encontrarse con Dios es ha puesto la eternidad en nuestro corazón para que le busquemos a Él, que es la fuente de la eternidad. Bueno, el impulso no está mal, pero junto con esto, ¿qué encontramos? Pues explicaciones difíciles de encajar con la lógica, muy difíciles. Mitos, leyendas. Claro, una de los puntos fuertes del cristianismo naciente, es que supo asimilar todo lo bueno de aquella época y rechazar lo malo. Dentro de las propias filosofías, desde ese momento, de la filosofía clásica griega, había habido una crítica muy profunda al politeísmo. Como va a haber muchos dioses, ¿no? Genófanes, que tú conoces, ¿no? Si los dioses, si los caballos pensaran, los dioses tendrían 4 patas y hacemos los dioses a nuestra imagen y semejanza. Y había una crítica a la idolatría, al politeísmo, una crítica racional. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el cristianismo, históricamente, yo creo que es demostrable. Lo que pasa es que aquí los especialistas estudian el siglo I, y ahí que se quedan. Otros el siglo II, otros el tercero, la mitad del tercero. Pero si uno ve el bloque en su conjunto y estudia con una cierta, no sé, con un cierto rigor todo el conjunto, lo que nos damos cuenta es que al final, en estos 4 siglos primeros del cristianismo, la paideia cristiana sustituyó a la paideia griega. ¿Cómo fue posible esto? ¿Porque eran unos intolerantes o porque tenían unas espadas más potentes? No, es verdad. No ganaron con la espada, ¿verdad? No, decía Lactancio, la fe cristiana no se defiende matando, sino muriendo. Entonces, algo había en ese espíritu que era especial, eso en primer lugar. Pero es que en segundo lugar, la explicación que proporcionó finalmente la paideia cristiana era superior intelectualmente, moralmente y en todos los sentidos posibles a la paideia griega, que vino a sustituir. Pero ya el apóstol Pablo dice: examinadlo todo y retened lo bueno. Y uno de los padres apologistas, a mi modo de ver, más interesante, Justino, que Justino fue un filósofo, un pensador, pero un pensador capaz de dar la vida, es decir, no de buscar la inmortalidad, sino ser capaz de dar su vida por su fe. Fue Justino filósofo y mártir. Él decía que tenemos que coger la verdad y aprovechar la verdad allá donde la verdad se encuentre. ¿Por qué? Porque Jesucristo es la verdad. Y si algo hay de verdad en cualquier lugar del mundo, esta es de los cristianos. ¿Es eso sincretismo o no? Eso es. ¿Cuál es la verdad verdadera? ¿Cuál es la verdad verdadera? La verdad no por la que tengo que pagar, sino la verdad que viene del cielo. La verdad que además no solamente satisface mi alma, mi mente, sino que satisface también mi vida. Pues en el Evangelio de Juan dice: y conoceréis la verdad, y la verdad no os hará siervos o esclavos de una secta, y mucho menos del pecado. La verdad os hará libres. Entonces, efectivamente, uno puede verse tentado a ver el cristianismo
como un sincretismo más. Y obviamente el cristianismo, cuando pasa de ser un movimiento intrajudío a ser un mensaje de salvación para toda la humanidad, obviamente va a tener que utilizar un lenguaje universal, que en concreto desde el punto de vista lingüístico va a ser el griego. Y eso tiene categorías de pensamiento. Pero esto es sincretismo, esto es usar la herramienta que Dios utilizó cuando llegó el cumplimiento del tiempo. Cogió las cosas que había a su disposición, las carreteras de Roma, sus vasos escogidos, sus siervos, entre ellos el apóstol Pablo, y lanzó ese mensaje de salvación. No que el hombre podía llegar al cielo, no que el hombre podía llegar a Dios, sino que Dios había abandonado su trono de gloria, se había humillado, había muerto en una cruz, que menudo mensaje, Dios crucificado, el Hijo de Dios crucificado, y había muerto por el hombre, que era Dios el que había venido a buscarnos y a rescatarnos. Es difícil encontrar, si no imposible, encontrar la originalidad de este mensaje y sus rasgos característicos en el resto de las religiones de misterio que había en ese momento. Es verdad que tenían un lenguaje parecido, que hablaban de cosas que podían sonar, pero es que la respuesta que daban era diferente. En uno era, tú pagas aquí, y no se lo digas a nadie, no vaya a ser que me desaparezca el negocio. Y el otro no. El otro era, recibisteis de gracia, tenéis que dar de gracia. Eso lo que no sé es si nos hemos alejado de ese mensaje un poco o mucho, que eso ya es otra cuestión. ¿Alguna pregunta más? Sí, en Zoom parece por el chat. ¿Hay alguna? ¿La puedes...? Sí. Sí, uno de los seguidores por internet hace la siguiente comentario, pregunta: ¿por qué se parecen tanto estos ritos religiosos con el Evangelio? ¿Cuál es el origen de estos ritos? Porque se parecen mucho. Bueno, para explicar el origen de los ritos había que hacer una especie de reflexión o inventario, reconstrucción desde el punto de vista de la historia de las religiones. Nos llevaría quizá tiempo. Hemos visto que de estos tres cultos que hemos visto, uno tiene su origen en Persia, en el zoroastrismo, el otro en Egipto, pero fijaros cómo esos propios ritos van también evolucionando con el tiempo y van adaptándose y van cambiando y se van transformando, ¿no? Y los cultos de misterio, pues fundamentalmente son griegos. En Eleusis, los ritos también que había dionisíacos, en fin, que había distintas formas de ritualidad mistérica. ¿Por qué se parecen? Pues se parecen en su conexión histórica y en su necesidad histórica. La necesidad histórica era darle al hombre una respuesta a su necesidad de salvación. Y esta respuesta, para las élites, eran las respuestas de la filosofía, de las filosofías que hemos visto helenísticas, porque estaban respondiendo a esa sed, a ese afán del hombre de encontrar la paz. Pero para las clases populares, para los legionarios romanos que no habían estudiado mucha filosofía, la respuesta era más sencilla. Eran ritos. Ritos significan ceremonias. Ceremonias en las cuales uno recibía una iniciación que le permitía, pues por medio de determinadas experiencias personales muy intensas, como recordaba también, pues por ejemplo, el ser bañado con la sangre de un toro y cosas parecidas, pues les hacían revivir o vivir pues momentos de especial iluminación. Entonces, lo que tienen en común es, ya os digo, la idea de responder a una necesidad, que es la necesidad del hombre de encontrar sentido en un mundo que en aquel momento era un mundo que estaba en caos. Sí. Otro oyente nos pregunta: ¿qué es paideia? Vale, la paideia tiene que ver con la pedagogía. Aquí hay algún pedagogo que podría explicarlo mejor que yo. Pues era un esclavo, ¿no?, que llevaba a los niños para que fueran instruidos. Entonces tiene que ver con la educación. Entonces, cuando yo hablaba de paideia griega, me refería al sistema educativo de Roma.
Entonces, a través del sistema educativo, el ser humano, ¿qué es lo que recibe? Pues recibe lo que se llama la socialización, es decir, nos integra en un determinado sistema social. Entonces, la paideia nos introduce en los valores por un lado, es decir, en las cosas que están bien, en que no están bien, en lo que tiene, en lo que merece la pena, que eso es un valor, es algo que merece la pena, y además de los valores nos proporciona normalmente una cosmovisión del mundo. Entonces eso es la paideia, una cosmovisión, una visión general de la realidad en el mundo en el cual uno vive y unos valores que le van a orientar en cuanto a cómo tiene que comportarse en ese mundo. Entonces la cuestión es que esa paideia que originariamente era una paideia griega, romana, greco-helenística y latina, va a ser sustituida por una paideia cristiana. ¿Quiere alguien ver la diferencia? Os pongo un ejemplo muy sencillo. ¿Cómo se divertían los hombres del mundo romano? Si querían ir a una fiesta de verdad, ¿qué tenía que tener? Muerte y sangre, el circo romano, las peleas de gladiadores. Ese era un valor del mundo, de lo que se llama el humanismo grecolatino. Ver cómo una persona mataba a otra. Bueno, personas no, porque los esclavos eran, para Aristóteles, herramientas que hablan. ¿Qué tipo de valores eran aquellos? Y frente a esos valores, los valores del cristianismo. Que todos los hombres somos iguales ante los ojos de Dios, que todos los hombres y las mujeres incluidas estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué valores tan distintos? Claro, aquello impactó. Me preguntabas antes, Carlos, por el sincretismo. Es que hay un valor nuevo que chocaba. Cuando el pater familias veía que había nacido un niño y no le gustaba mucho la cara porque se parecía al repartidor del butano o no, según decidía, podía coger al niño y dejarlo en la puerta de su casa a que se muriera en la intemperie. ¿Qué hacían los cristianos? Una cosa que llamaba mucho la atención, los recogían. Pues, obviamente, los valores que traía una cultura y los valores que defendía otra cultura no eran exactamente los mismos. Por eso había un choque. Por eso los cristianos eran rechazados, por ser antisociales fundamentalmente, porque no podían participar de los valores y de los cultos de la Roma imperial, de esa religión romana de la época del imperio. Sí, bueno, ahora has comentado tú y un poco me has contestado, ¿no? Por lo que has dicho, ¿no? Comentando que pues el paralelismo que había en cuanto a la sangre, o sea, como que eso a la hora de los creyentes, los cristianos, Pablo, a la hora de predicar el evangelio, como que había esos paralelismos que les hacía pues un poco abrir la mente, como que entendían más ese mensaje, ¿no? Lo que acaba de comentar, ¿no? Que también tenían sus problemas, ¿no? Para aceptar el mensaje, ¿no? Como nos dice la palabra, ¿no? Que la palabra de la cruz es locura, ¿no? Entonces se veía como una locura, así de claro, ¿no? Para los que se pierden, decían, ¿no? Para los que nos salvamos es poder de Dios, ¿no? Pero que se veía también como una locura, ¿no? De hecho, vemos el apóstol Pablo, pues, por todos los vericuetos que tuvo que pasar y por todas las historias que tuvo que vivir. Inclusive nos dice la escritura que algunas veces es que le daban por muerto, o sea, que lo pasó muy mal, en ese sentido, por todos sus andajes, ¿no? Por un lado y por otro, ¿no? O sea, que como que no lo tuvieron fácil los creyentes. De hecho, pues eso, daban su vida, la mayoría les mataban, o sea, que lo pasaron muy mal, ¿no? En el sentido de que como que podríamos pensar, con lo que has comentado un poco, como que entonces, como que lo tenías más fácil, que no, que ahora no, lo pasaron muy mal y dieron su vida. Aquel entonces, como que no podemos coger y decir, no, bueno, pues ahora es como que estamos más relajados, como que todo está un poco. No, no. Entonces se tuvieran que arriesgar y viajar y dar su vida y sufrir, ¿no? Que es algo que hoy en día a lo mejor pues carecemos, ¿no? De entregar ahí, de esforzarnos, de entregar nuestra vida por el Señor, no sé, era una cosa que me había venido. Sí, yo creo que todo esto nos puede ayudar a pensar. Para mí tiene sentido preparar estas clases, pues porque me ilustra no sobre lo que fue el pasado, sino porque me enseña mucho sobre el presente. Y porque creo que Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Y que si hay algún problema no está
en que Dios haya dejado de ser Dios o que el Evangelio haya perdido un gramo de su poder. El Evangelio sigue teniendo poder para salvación. Pero también me anima el ver que aquellos que nos precedieron fueron también hombres como nosotros. Y que no fue a través de seres sobrehumanos, sino a través de hombres que, como iremos viendo a lo largo también de las clases que vienen después, que quizá muchas veces metieron la pata, que esa idea de que era todo un pueblo unido y muy feliz, pues tampoco desde el punto de vista histórico, ni mirando las escrituras, es muy claro. Entonces, aquellos hombres fueron hombres débiles, fueron hombres con problemas, que dentro de la propia iglesia había separaciones, había rupturas, entonces no tenemos que llevarnos las manos a la cabeza porque hoy las haya, tampoco alegrarnos, ¿no? Pero ahí está el poder de Dios. Y ahí está la oración de Jesús también, desde su estancia en esta tierra, ¿no? Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea. Y quizás es tiempo de dejar de ver esas cosas que nos separan, de fijarnos tanto en nuestra humanidad y en nuestros fallos y poner la vista, pues como dice una de las canciones que cantamos a veces, ¿no? Poniendo los ojos en Jesús, fijando los ojos en Cristo y desde ahí ver a los demás. No con los ojos de la humanidad, porque entonces vamos a ver mucha porquería, sino con los ojos del resucitado, que lo que ven es siempre una nueva creación. Entonces, ver la historia y descubrir que Dios obró entonces, pero ese mismo Dios obra hoy, y que los hombres del pasado no eran superhombres, sino que eran seres humanos, también con sus virtudes, con sus dificultades. Pablo y Bernabé se van a separar. ¿Quién era el bueno de la película? Dios obra, como dicen, Dios escribe derecho en los renglones torcidos de los hombres. ¿Por qué? Porque Dios es algo de lo que no hablamos en las clases de historia, que son más de teología, pero creo que es importante decirlo ahora. Dios es no solamente el Dios de Señor y Salvador, sino que Dios es también el Señor de la historia, el que envió a su Hijo cuando llegó el cumplimiento del tiempo y el que sigue estando al lado nuestro, porque es el Dios de la promesa. No solo es el Dios que promete, sino es el Dios que cumple siempre lo que promete. Prometió que vendría uno que cargaría nuestros pecados, que sería herido por nuestras rebeliones y que el castigo que merecíamos lo llevaría él. Y lo cumplió. Y ese Mesías que fue muerto fue también resucitado. Y el poder de la resurrección es el poder que hoy sigue obrando en la vida de aquellos que decidimos seguirles. Y esa verdad no la podemos olvidar. Yo creo que soy aquel, le dice una canción, yo soy aquel que dices que soy. Y tengo que creerlo. Somos los hijos de la luz. Aunque esta luz esté a veces escondida o tapada o encubierta por las tinieblas de nuestro pecado, de nuestra vida. Pero esa luz está ahí y tenemos que hacer que la luz brille. Ese es un mandamiento. Perdón por el sermón, porque no era la finalidad, pero bueno. ¿Alguna pregunta más o comentario? Bueno, más que una pregunta, es un comentario de otro de nuestros seguidores online que dice que este sincretismo es el árbol de la ciencia del bien y del mal. A través del Evangelio hemos conocido la verdad, hemos comido del árbol de la vida. Pues un comentario muy interesante, sin duda alguna. La cuestión es que es cierto que esa fusión que va a darse, que vamos a ver en la evolución posterior del cristianismo, va a hacer que el cristianismo absorba elementos de tierras extrañas. Y esto, unos dirán, esto es muy malo, pero no todos los cristianos lo verán de la misma manera. Y esto es un tema muy delicado. Es una observación muy, muy interesante la que hace esta persona. Muy interesante. Claro, uno puede decir, bueno, es que la revelación es la revelación. Punto. Sí, pero es que la revelación no es monolítica. Y para citar solo un ejemplo, pero creo que es el más llamativo, es que el Antiguo Testamento se escribió en hebreo y unos trocitos en arameo, pero el Nuevo Testamento yo no lo llamaría sincretismo, pero está hecho en el lenguaje, escrito en la lengua del mundo pagano, que era el griego de la Koiné. ¿Es un sincretismo? Yo creo que no. Pero en ese lenguaje, si uno lo estudia un poco, verá reminiscencias
curiosamente griegas. Esto sería para hablarlo, me gusta mucho esa intervención, pero no tengo tiempo para analizarla más. Cuando veamos el choque, el encuentro, las próximas sesiones, el encuentro del cristianismo con la filosofía, o sea, cuando el mensaje cristiano traspasa esas fronteras del imperio, tenía un problema muy gordo. ¿Qué hacemos con el pensamiento pagano? Entonces, hubo dos posturas dentro de la Iglesia. Unos que dijeron, la razón no tiene nada que ver con la fe. La fe es locura. La fe es locura. Uno de los padres de la Iglesia, que se llamaba Tertuliano, dijo lo siguiente, creo porque es absurdo. Claro, si fuera lógico, no tendría por qué creerlo. Y esta es una postura que muchos padres de la Iglesia sostuvieron y que grandes teólogos a lo largo de la historia de la Iglesia han sostenido, como por ejemplo Karl Barth. La neortodoxia es eso. La ciencia no tiene nada que ver con la fe, ni con la... No, el cristianismo no es racional. El cristianismo no debe sintetizarse con las ideas religiosas o filosóficas o humanistas o científicas del mundo. He dicho filosóficas tampoco, ¿no? Menos, eso suena peor, ¿no? Y hay otros, sin embargo, que dicen, la fuente de toda verdad es Dios. Por tanto, si hay algo de verdad en la ciencia, en la filosofía, en la religión, en el arte, en la cultura, eso nos pertenece. Y entonces, la ciencia o la fe y la razón no solamente no son incompatibles, sino que van y deben ir de la mano. Y esto fue lo que defendieron otros padres de la Iglesia, por ejemplo, el que hemos citado, Justino Mártir, Justino filósofo. O sea, que es una afirmación muy interesante, pero que yo creo que tendría matices, porque no todos los cristianos enfocan el valor de la fe de la misma manera, la relación entre la fe y la razón de la misma manera. ¿Una pregunta más? Bueno, hay algunos seguidores en directo online. Dar las gracias a nuestro conferenciante por esta charla y por la sesión de charlas, por el curso completo. Los aquí presentes también se lo queremos agradecer. Y nada, a los que estáis presentes aquí con nosotros y a los que nos seguís online, pues muchas gracias por el interés suscitado y por este curso y por vuestra participación en él. Y gracias a los que lo hacéis en directo o en diferido, que también sabemos que algunos lo escuchan tiempo después desde otros lugares del mundo. Pedimos disculpas en el día de hoy por el ruido ambiental que probablemente haya sido captado por los micrófonos, que no es responsabilidad nuestra, lo aseguramos. Y a todos os invitamos al próximo curso, que lo estáis viendo, se ha anunciado y tenéis en una pantalla, La fe que venció a un imperio. Un curso nuevo, pero hasta cierto punto continuación, porque claro, naturalmente guarda una relación histórica, teológica y filosófica con el que acabamos de concluir ahora mismo. Este curso se iniciará en octubre, como también se ha dicho, pero a todos os decimos lo que siempre decimos. Ahora mismo está en preparación, pero en breve estará publicado y anunciado convenientemente en la web de la Escuela Bíblica de Alcalá, que como todo el mundo sabe, esperamos es ebalcalá.org. Y nada más, aprovecha el verano para estudiar, para aprender, para investigar, porque eso te ayudará a conocer, a entender y a responder a este siempre cambiante y siempre demandante de cristianos cualificados, analíticos, comprensivos, pero también comprometidos con la palabra de Dios. Lo dicho, muchas gracias a todos, feliz verano y esperamos tener vuestra presencia de un modo u otro en octubre.